¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Impacto Político. Hoy haciendo una suplencia, siempre me tienen acá. No pudo llegar Julio Jerez, que se descompuso. Le mandamos un saludo grande, una pronta recuperación a nuestro compañero. Y estamos cubriéndolo en un programa especial. Vamos a estar seguramente indagando sobre la vida del invitado que tenemos. Recién antes de empezar el programa estábamos hablando algo y ustedes se van a enterar mucho más de todo esto interesante que está haciendo la juventud aquí en el partido de La Matanza. Estamos con Leonardo Robert, a quien le agradecemos tu presencia. Leonardo, gracias por venir. Gracias Julio, gracias al otro Julio. Al otro Julio. Gracias por invitarme y la verdad que contento y muy sorprendido del canal, de las instalaciones del estudio, la verdad que increíble. ¿No lo conocías? No lo conocía, había visto algunas fotos, pero es impresionante que en La Matanza y en La Ferrer tengamos un estudio como este, la verdad. Quiero felicitarlo a todo el equipo porque es increíble. Bueno, muchas gracias. Que vengo de la usted del palo, usted sabe de lo que estamos hablando. De la comunicación, claro. Así que me formé en la Universidad de La Matanza, así que sé lo que cuesta esto y el trabajo lo felicito. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar hablando de vos, acá el invitado sos vos, vamos a estar hablando de tus comienzos, pues estás trabajando políticamente hace mucho tiempo, estás a cargo de cosas importantes también. Y está bueno que la gente lo sepa, y sobre todo los jóvenes, que siempre, digamos, en la política es como que le escapan. Está bueno que se metan, ¿no? Creo que es el mensaje que ha enviado, por lo menos, este gobierno, de que se involucren. Sí, yo creo que yo vengo de una generación donde nos formamos en la secundaria y quizás la terminamos en plena década del 90 y allá por el 2000 iniciamos algunos los estudios terciarios. La verdad que venimos de una generación de la antipolítica, donde la política era... Mala palabra. Claro, era mala palabra, y donde los gobiernos con los cuales crecimos nos habían implantado ese neoliberalismo salvaje que nos dejó en el infierno, ¿no? Que todos sabemos cómo terminó allá por el 2001, y cada uno de nosotros tiene su historia particular en la familia, en los amigos. Cada uno sabe lo que nos pasó y cómo estábamos en La Matanza y en la Argentina, ¿no? Bueno, pero ¿cómo ya vamos a meternos en política? Sí. ¿Cómo iniciaste? Me dijiste que terminaste el secundario. ¿En qué año terminaste? Yo terminé el secundario en el año 97. 97. ¿Y ya en el secundario sabías que te iba a gustar esto de los medios? Hoy no estás trabajando el tema de medios, estás en otra rama donde ya vamos a llegar, pero vos sabías, porque me dijiste que trabajaste, estuviste haciendo pasantías incluso. Sí, ¿cómo fue? Yo hago la primaria y la secundaria en Virrey del Pino, soy de Virrey del Pino. Soy ¿no? Virrey del Pino, ¿qué parte? ¿De qué barrio? En el 40, nací en el 40 de Virrey del Pino, pero me crié más que nada en la Foresta San Pedro, 36. En el barrio San Pedro, sí. Y hice, la primaria del barrio de San Pedro y la secundaria ahí en la Foresta. Y bueno, ahí en la Foresta como que empezábamos a tener algunas iniciativas de algunas acciones culturales, algunas acciones políticas en ese momento. Imagínate, éramos estudiantes secundarios en la década del 90, años de la carpa docente, años de completos, casi más de la mitad de años sin clase. ¿No te tocó vivir en centro de estudiantes en el secundario? No teníamos centro de estudiantes, pero sí teníamos grupos de jóvenes. Empezábamos a juntarnos los sábados. Todos los sábados hacíamos, ya a partir de tercer año, todos los sábados hacíamos actividades culturales, deportivas. Nosotros veíamos, y con un grupo de compañeros en esa época ya teníamos un impulso de que sabíamos que había que hacer determinadas cosas. La mayoría hijos de obreros, de trabajadores de esa época. Y los sábados habíamos armado un grupo de estudiantes. No llegamos a conformar el centro estudiante, pero sí nos manejábamos como un centro estudiante. Éramos todos delegados de curso. Y bueno, ahí arrancó. Ahí arrancó, y la verdad llego a la Universidad de La Matanza porque uno de mis mejores amigos de la secundaria tuvo la iniciativa, se anotó, y por darle continuidad a todo ese grupo que veníamos de la secundaria, yo fui y me anoté en la misma carrera. Para que no se corte, digamos. Claro, nos anotamos 4, solo 2 en economía y 2 en comunicación. Uno de economía aprobó el curso de ingreso y yo. O sea, mi amigo que quería tener comunicación no pudo entrar y nunca más estudió. Y yo, entré a la universidad, di el curso de ingreso, me acuerdo. Es un choque cultural tremendo, porque nosotros venir de barrios tan alejados de San Justo, con 17 años, y de repente encontrarte con un monstruo como la Universidad de La Matanza. Y con la educación de aquella época también, ¿no? La década de los 90, que era hablabas de la Carpa Blanca, por ejemplo. Sí, realmente fue difícil, era muy difícil para nuestros compañeros, o mis compañeros de mi generación, poder acceder a la universidad, porque los contenidos, nosotros notábamos una diferencia enorme con escuelas privadas
tenía muchos compañeros de Rambo, Ituzaingó, o sea, no tenía ni un compañero de Catán, creo que había uno de la Ferrer, éramos muy pocos los que veníamos de Ruta 3 y la mayoría era... Empezar cordón, digamos. Claro, la mayoría era... Y bueno, ahí fuimos descubriendo, ahí fui descubriendo la importancia y el gusto que tenía por las carreras sociales, en particular por la comunicación, y aprendí a entender la comunicación, y de ahí se hizo mi manera de vida. Yo soy un comunicador, entiendo más de comunicación, en política soy un aficionado. Digo, sí. Estás experimentando en política, pero claro, bueno, todo tiene que ver con todo. Sí. Me imagino que el tema de esto te posibilitó, el tema de estudiar comunicación, de poder relacionarte, porque la política es esto, ¿no? Relacionarte con la gente, escucharla y tratar de llevarle alguna solución. Y ahí en la universidad ya empezábamos a tener, yo empecé a tener mayores experiencias en términos políticos, atravesamos, la universidad había sido creada por un gobierno que para nosotros en ese momento era nefasto, tuvimos una intendencia nefasta en ese momento, había sido creada por Pierri, con toda la Liga Federal, con todo eso que representaba, que era que decía ser peronismo. Nosotros veníamos leyendo el peronismo con muchos compañeros, algunos más ortodoxos, otros más tirando a la izquierda, pero veníamos leyendo el peronismo y ni William Cook, ni Rodolfo Walsh, ni Jaureche hablaban de lo que estos tipos del nombre del peronismo estaban haciendo. Claro. Entonces ahí empezamos a formarnos más, porque uno empieza a acceder a determinados profesores, empezás a ver materias como sociología, procesos históricos, y a través de la comunicación muchos nos fuimos metiendo más en política y participando ya en el centro estudiante, o por lo menos dando el debate en diferentes ámbitos en aquellos días, ¿no? ¿Y tuviste alguna experiencia? Me contabas hace un rato que habías tenido alguna experiencia en el tema de la comunicación. ¿Pudiste ejercer, digamos, lo que estudiaste? Porque hoy te encuentras alejado de la comunicación, de esto que estudiaste, que decidiste estudiar en la universidad, pero ¿pudiste ejercer, hacer algo? Sí, ahí nosotros con la misma iniciativa que teníamos en la secundaria la trasladamos a la universidad, con la diferencia de que ahí todavía nos encontrábamos con muchos más que estaban con más ganas. Sí, iniciamos, fuimos unos, o sea, yo formé parte del grupo que fundó el primer periódico de la universidad, que después terminó siendo el Uno. La iniciativa del Uno. En ese momento tenía otro nombre, era el Universitario, le habíamos puesto. Y después terminó, y muchos de mis compañeros fueron los primeros staff del Uno. Hicimos productoras audiovisuales. Nosotros en el año 2002, yo estaba en la universidad en el 2002, ganamos un premio con una productora que habíamos hecho, porque hicimos un documental que ganó un premio nacional y giró por Latinoamérica. El documental hacía entrevistas y tenía imágenes de los hechos que habían ocurrido en diciembre del 2001, ¿viste? Así que sí, muchas iniciativas ahí como estudiante, y empezamos a tener las primeras pasantías. Tuvimos la suerte de que teníamos un gran profesor que es Jorge Barberis, yo siempre lo reconozco. Barberis nos enseñó muchísimo de comunicación, a comprenderla, en realidad que el comunicador, a poder ver siempre más allá. Creo que lo que aprendí en comunicación lo aplico en todo, que es siempre estar mirando más allá de la cámara, estar preparado para la edición, estar preparado para poner el ojo, ¿no? Básicamente lo que hacemos acá, que claro, lo hacemos de todo, ¿no? Claro, tal cual. Y eso, o sea, en aquella época conseguir un fierro era imposible. Imposible. Me acuerdo el centro de medios que tiene hoy la universidad no tiene nada que ver con aquel. No, nosotros ese documental que hicimos, me acuerdo que lo hicimos con una camarita que lo había prestado una prima de una compañera, íbamos a buscar la cámara, pasando Ituzaingó, no sé, nos prestaban, era una cámara que parecía un libro, que iba un cassette adentro, y apenas entraba el cassette, ¿viste? La cámara era el cassette completo. Todo el cassette, claro. Entonces teníamos que usarla y llevarla a devolver. Aparte, imagínate esos tiempos. ¿La edición? No, y la edición se hacía con caseteras, ¿viste? Claro, Dos lineal, caseteras, claro. Lineal. Se cortó. Ahora, después empezaban a aparecer los software, ¿viste? Y vos decías, pero en ese momento era lineal, a cortar con el switch, a cortar y pegar. Y girar para atrás. No, era analógico. Y eso, viste, nos dio muchísima experiencia artística, estética, viste, lo analógico nos formó de otra manera. Después empezaron a aparecer todos los medios que hoy, la verdad, es impresionante. Hoy yo siempre a algunos pibes que veo, tengo mucho contacto, le digo que les gusta la comunicación, hagan televisión con el celular, les digo, viste, hagan radio con el celular, graben con... O sea, y las redes sociales, ni hablar del panorama. Explotó con eso. Podés armarte canal de YouTube y tener, o sea, hay gente que ha pasado a la fama por un canal de YouTube que sabe. Pero bueno, en esa época a nosotros nos sirvió un montón. Nosotros venimos, muchos de nosotros, hijos de obreros, entrar a la universidad, ser la primera generación de egresados, y en un momento, un contexto histórico donde la verdad que no se podía hacer de nada.
Pero ahí, gracias a Sergio, pudimos también hacer algunas pasantías, en su momento Canal 26, trabajé de camarógrafo en Canal A, he escrito para algunas revistas, algunos artículos, y la verdad que uno se formó integral en la comunicación en ese momento, así que... Contame un poquito, porque me decías, lo repetiste varias veces, hijos de obreros, Sí. Era muy difícil en aquella época que la gente del tercer cordón pudiera acercarse a lo que es la universidad, y me interesa saber el acompañamiento que tuviste de tu familia. Justamente no se daba esta situación de que los chicos de la zona sur de La Matanza no podían acercarse a la universidad porque el viejo llegaba con lo justo a fin de mes. Y llevar a la universidad al pibe era el gasto de boleto, el gasto de fotocopias, el gasto de libros, ¿no? El acompañamiento de tu familia me imagino que habrá sido muy importante. Sí, en realidad desde un principio en casa, más allá de que uno creció en condiciones por ahí de pobreza, el trabajo y la educación eran un valor fundamental que no se negociaba de otra manera. Nosotros somos 3 hermanos y los 3 nos accedimos a la secundaria, 2 al nivel universitario. Pero bueno, recalco ese contexto porque en ese contexto mi viejo es un obrero de la carne, de frigorífico. En ese contexto, finales de los 90, año 98, más o menos, cierran los frigoríficos como la mayoría. Él emprende una lucha social como trabajador, o sea, imagínate ser trabajador toda la vida, un trabajador asalariado, a tener que emprender una lucha política en función de mantener los casi 1000 puestos de trabajo que tenía. La fuente de laburo, claro. Claro, ya había pasado, en Virrey de Pino se venía dando, pasó en el frigorífico Yaguané, que tuvo que atravesar ese proceso de lucha de los trabajadores, y después le pasó a La Foresta, que era donde venía mi viejo. Así que yo ahí en esa época me acuerdo que acompañamos un montón esa lucha, porque... ¿Desde el colegio? No, ya estaba yo en la universidad, sí, año 98, ya estaba en la universidad, pero acompañamos mucho porque era muy fuerte para mí, para muchos vecinos, compañeros, ver que nuestros padres, que eran trabajadores, pasaban a ser sujetos políticos en función de mantener la fuerza de trabajo. Así que en esos años atravesamos una toma importante, estuvimos en el frigorífico, dormimos en el frigorífico, me acuerdo que hacíamos jornadas, festejábamos el Día del Niño, hacíamos ollas populares, y bueno, y ellos hicieron todas las gestiones que pudieron y lograron mantener al tiempo, casi al año, un año de lucha, logran reabrir a modo de cooperativa, y ahí se conforma como una cooperativa. Yo creo que esa experiencia de lucha que tuvimos para nosotros... ¿Te marcó? Sí, a mí particularmente me marcó muchísimo, porque era año 99, 2000, cuando vuelven a abrir, trabajadores despedidos en toda la Argentina, ustedes se ven a acordar, mi mamá también trabajaba, mi mamá era empleada, obrera de una fábrica perfumista, y también, no despedidos ellos, pero sí con horarios particionados, por ahí trabajaban 2 días a la semana cada 15 días. Entonces, la verdad que la situación económica y la situación social que se vivía en aquellos tiempos, la vivimos cada uno de nosotros. Era complicado. La veíamos, sí, mi hermano... Igual el esfuerzo lo hacía, los viejos lo hacían, el esfuerzo para juntar la moneda, para poder viajar, para que vayas a la universidad. Y sí, termina, todo ese proceso que el frigorífico termina, en realidad está cerrado, mientras mantenemos la lucha. Recuerdo bien que llegando al 2000, 2001, tuvimos que hacer feria, lo mismo que le pasó a cualquier familia de trabajadores de La Matanza. Llegamos al trueque, recuerdo haber ido a casas de vecinos, o sea, esas cuestiones a nosotros, a nuestra generación de los 30 años, 35, 40, algunos de 40, nos marcó muchísimo. Entonces ahí entendíamos que la única manera de lograr transformar y de salir era pasar a ser ciudadanos, sujetos políticos importantes y comprometernos con la transformación del país. Claro. Y bueno, atravesamos todo ese 2001 que nosotros tuvimos la particularidad de estar en la plaza, ahí fuimos como comunicadores sociales, porque recuerdo mucho movimiento de comunicadores independientes que habían estado, en ese momento habían empezado las carreras de diseño de la UBA,
había algunos emprendimientos de documentalistas y todos convergíamos allá con la única herramienta que teníamos, que era la comunicación y una cámara. Claro. Y algunos hacían radio, claro, otros hacían video. Para capturar ese momento histórico, porque la verdad, triste, sí, a la vez, pero histórico, ¿no? Sí, fue creo que el pico de todos esos años 90 que lo fuimos a través, nos fue consumiendo a poco, ¿no? El país donde el país se entregó, se vendió, donde la educación se destruyó, donde nos quedamos sin capitales, pedimos créditos extranjeros, nos quedamos endeudados, donde se tomó deuda privada y se estatizó. La verdad que lo que se hizo fue tremendo y la verdad que nos costó más de 10 años darnos cuenta. Y en el 2001, cuando pasó eso, y todo el 2002, la verdad que ninguno... Ahí estábamos en el pleno que se vayan todos, no queríamos saber nada con la política, participábamos de las asambleas, porque te acordás que se dieron muchas asambleas. Ahí empezamos nosotros, particularmente en la universidad, a tener mucho contacto con los movimientos piqueteros, ¿viste? En esa época yo en particular seguía estudiando y me acuerdo que el ingreso que había tenido, que fue en el 2002... principio o 2003, fue un plan jefes de hogar que nos habían dado porque dábamos apoyo escolar en comedores comunitarios, ¿viste? Hiciste ese trabajo. Claro, éramos universitarios, entonces, y no, la verdad que yo no teníamos manera de pagar el colectivo para ir a la universidad, no teníamos manera. Y habíamos conseguido, a través de nuestra relación con en ese momento con la FTV, con la CCC, habíamos conseguido, y muchos compañeros de la universidad dábamos clases en apoyos escolares, militábamos ahí y además teníamos como contraprestaciones un jefe de hogar que era 150 pesos, no sé si te acordás. Sí. Así y con eso más o menos llegaba. Y era 150 pesos que te alcanzaban para viajar y para comprar algunos apuntes, pero la mayoría hacíamos por ahí un banco de apuntes o nos circulábamos, claro, ¿viste? ¿Y dónde dabas esta clase de apoyo? Nosotros teníamos, a mí me tocaba dar en el barrio San Pedro, me tocaba y en el barrio y en Da Vinci, al fondo hacíamos 14, 15. ¿Barrio El Porvenir? Sí, en Da Vinci al fondo, ahí había un centro cultural grande, que había varias fuerzas políticas ahí, una situación bastante interesante se daba. Y bueno, ahí teníamos mucho contacto con o sea, nadie nos puede contar lo que pasaba. Claro. Ahí la verdad que existía. Ahí veía la realidad. Y las mujeres se habían puesto al frente, lograban hacer las ollas populares. La verdad la resistencia que hubo del pueblo de La Matanza, el pueblo argentino, fue tremendo. Creo que al pueblo le debemos que el país no se fue al infierno. Y bueno, llegamos al 2003, Julio, ahí, ¿viste? Ahí te cambió la vida, para siempre. Y nosotros ahí, imagínate, para nosotros... venía un país, recordemos, sin rumbo, digamos, que se caía a pedazos. Sí, 5 presidentes. 5 presidentes en una semana, algo histórico en el mundo, creo que nunca lo vimos. Y mirá, llegamos al 2002 donde compañeros, porque en ese momento todos éramos de movimientos sociales, compañeros como Maxi Costecchi son asesinados por la policía represora del Estado Nacional. Y Duhalde es el principal culpable de ese asesinato. La verdad que ahí terminamos de estallar. Cuando en el 2003, cuando se pasa el proceso electoral, para nosotros Néstor Kirchner venía, para muchos de nosotros sinceramente Néstor venía de la mano de Duhalde. Entonces ¿qué íbamos a pensar que ese tipo que venía del sur venía a irrumpir y a transformar la realidad política de Argentina? La realidad es que llega de la mano de Duhalde, pero evidentemente que tenía bien claras las ideas que quería implementar en su gobierno, ¿no? Llega de la mano de Duhalde con la fuerza política del PJ de ese momento y bueno, llega con ese discurso que da de vengo a proponerles un sueño, palabras como esa, palabras como no voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Y la verdad que era 2003, cada uno de nosotros en ese momento seguíamos militando en los barrios como veníamos militando, desde la comunicación o desde lo social. Pero en el 2004 nos empezamos a prestar mucha más atención a Néstor porque empezamos a ver la decisión política que tenía de reivindicar todo lo que el Estado había abandonado en materia de derechos humanos. En el 2004, cuando empieza con sus discursos de derechos humanos, empieza a acercarse a Madre de Plaza de Mayo, empieza a recibir a los movimientos de derechos humanos, empieza a trabajar la recuperación de la ESMA como un movimiento histórico nacional,
nosotros nos dimos cuenta que era el líder, que del pueblo había emergido ese líder que nos había faltado durante todos los años. Entonces, Néstor, el pingüino, ese tipo de desgarbado, que nadie da dos mangos, que viene del sur, de un pueblo desconocido del sur. para todos los bonaerenses, ¿no? Totalmente desconocido. Totalmente para nosotros, con un apellido difícil de escribir, que a muchos nos costó muchísimos años aprender a escribirlo de memoria. Ahí dijimos, che, 2004, este tipo está hablando de política de derechos humanos. Muchos compañeros que nosotros reivindicamos, como Miguel Bonazo, Luis Delía, en ese momento estaban muy cerca de él y estaban apostando mucho a él, y entonces empezamos a darnos cuenta de que había una oportunidad histórica de reivindicar ese peronismo que habíamos leído, claro, que habíamos experimentado, que había vivido la juventud peronista de los años 70. La verdad que nos empezó a llamar muchísimo la atención, y creo que en el 2005, cuando algunos tuvimos oportunidad de ir a Mar del Plata en la Cumbre de las Américas, en ese famoso tren del Alba, ya creo que ahí nos dimos cuenta que América Latina estaba en un proceso histórico único, y Argentina había entrado en ese proceso histórico, ¿no? Es interesante lo que dice Leonardo, porque la verdad que Argentina estaba fuera de todo en ese momento, en el 2001, y bueno, con la llegada de Néstor creo que abrió de vuelta sus puertas. Vamos a hacer una cosa, te invito a que vayamos a una pausa y después vamos a hablar. Hoy ya hablamos de lo histórico, quiero preguntarte por tu familia. ¿Sí? Vale, buenísimo. Pero también quiero saber y que la gente conozca lo que estás haciendo hoy. ¿Sí? Lo que estás haciendo hoy, que es muy interesante también y tiene mucho que ver con los jóvenes. A la gente que está del otro lado, invitamos a que se queden a este programa especial de Impacto Político. Hoy, con la ausencia de Julio Jerez como conductor, estamos haciendo la suplencia. En un ratito venimos con más programa.